Vamos a determinar el límite a medida que x se aproxima al infinito de la función racional dada. Hay varias formas de determinar los límites en el infinito. Un método es el método de acceso directo, basado en el grado del numerador y el denominador. Entonces, veamos eso primero, y luego veremos algunas pautas generales para determinar los límites en el infinito para funciones racionales. Para este conjunto, el grado del numerador es el grado 3, y el grado del denominador también es el grado 3. Ahora que sabemos esto, echemos un vistazo a los atajos para determinar los límites en el infinito para funciones racionales. Primero, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional es 0, ese no es nuestro caso. La próxima posibilidad es nuestro caso. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite de la función racional es la razón de los coeficientes iniciales. Entonces podemos usar este atajo aquí para determinar nuestro límite. Pero antes de hacer esto, echemos un vistazo al caso también. El tercer caso es, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional no existe, porque se acerca al infinito positivo o negativo. Pero nuevamente en nuestro caso, dado que el grado del numerador y el denominador son iguales, el límite será igual a la razón de los coeficientes iniciales. El coeficiente principal del numerador es 10, el coeficiente principal del denominador es 4 negativo. Recuerde que el coeficiente principal es el coeficiente del término con el mayor grado, y nuevamente porque nuestro numerador y denominador son ambos de grado 3, este límite será igual a la razón de los coeficientes principales, o en este caso, 10 dividido por 4 negativos, que se simplifica muy bien a negativos 5,2. Así es como podemos determinar nuestro límite usando los atajos que involucran el grado, pero también podemos determinar este límite usando las pautas generales que figuran a continuación. La pauta general para encontrar límites en el infinito de funciones racionales es dividir cada término en la función racional por la potencia más alta de x en el denominador, y luego, una vez que hacemos esto, podemos encontrar el límite en la nueva forma. Entonces, debido a que la potencia más alta de x en nuestro denominador es x para el tercero, seguiremos adelante y dividiremos cada término por x entre el tercero, para mostrar otro método para determinar este límite. Entonces tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de 10x al tercero dividido por x al tercero, más x al cuadrado dividido por x al tercero, menos 5 dividido por x para el tercero. Vamos a dividir todo esto entre 8 dividido por x para el tercero, menos 4x dividido entre x para el tercero, y luego finalmente, menos 4x para el tercero dividido por x para el tercero. Ahora seguiremos adelante y simplificaremos cada término. 10x al tercero dividido por x al tercero sería 10. X al segundo dividido por x al tercero sería 1 sobre x. Y luego 5 dividido por x para el tercero permanecería 5 dividido entre x para el tercero, dividido entre 8 dividido por x al tercero no se simplifica. 4x dividido por x al tercero se simplifica a 4 dividido por x al cuadrado, por lo que menos 4 dividido por x al cuadrado, y luego 4x para el tercero dividido por x para el tercero, solo serían 4. Ahora considere lo que le sucedió a cada término cuando x se acerca al infinito positivo, lo que nos lleva a uno de los conceptos más básicos al determinar los límites en el infinito de funciones racionales que se dan aquí. El límite cuando x se aproxima al infinito o al infinito negativo, de c dividido por x para la potencia de r es siempre igual a 0, donde r es un número racional positivo y que es cualquier número real. Entonces esto nos dice si tenemos una función racional, donde el numerador es una constante, y el denominador aumenta o disminuye sin límite, el valor de la función siempre se acerca a 0. Para ilustrar esto, podemos echar un vistazo a las gráficas de dos funciones básicas que se ajustan a esta forma, como f de x es igual a 1 dividido por x, y f de x es igual a 1 dividido por x al cuadrado. Observe en ambas funciones, a medida que x se aproxima al infinito positivo, aquí y aquí, los valores de la función se acercan a 0. Y cuando x se aproxima al infinito negativo, aquí y aquí, nuevamente los valores de la función se acercan a 0. Por lo tanto, estos límites son iguales a 0. Volviendo a nuestro ejemplo, consideremos ahora qué sucede con cada término a medida que x se acerca al infinito. Tenga en cuenta que este 10 aquí no se ve afectado por x, pero 1 dividido por x se ajusta a esta forma aquí, por lo tanto, esto se acerca a 0. Menos 5 dividido por x al tercero también se ajusta a esta forma,
por lo que se acerca a 0. Observe cómo el numerador se acerca al positivo 10, ahora echemos un vistazo al denominador. 8 dividido por cubos x se ajusta a esta forma, por lo que se acerca a 0 cuando x se acerca al infinito. Menos 4 dividido por x al cuadrado también se ajusta a esta forma, por lo que se acerca a 0, y luego menos 4 no se ve afectado por x. Observe cómo los únicos términos que no se acercan a 0 es el 10 y los 4 negativos, por lo que el límite es igual a 10 dividido por 4 negativos, lo que nuevamente es igual a 5 2 negativo. Como puede ver, hay más de una forma para determinar límites en el infinito de funciones racionales. Y luego, por supuesto, para confirmar estos límites, siempre es una buena idea graficar la función racional y analizar la gráfica, así que sigamos adelante y hagámoslo también. A medida que x se aproxima al infinito positivo, se mueve hacia la derecha a lo largo del gráfico, que estaría en esta dirección aquí, y parece que este valor de función o valor y, se acerca a negativo 2.5 o negativo 5,2. También recuerde, dado que este límite es igual a 5,2 negativo, gráficamente tenemos una asíntota horizontal de y es igual a 5,2 negativo, que estaría aquí. Recuerde, un gráfico puede cruzar una asíntota horizontal, pero no puede cruzar una asíntota vertical. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.